Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Pues vamos a abrir hoy un bloque de servicios farmacéuticos. Es el primer programa que hacemos enfocado en este estilo. Porque bueno, Guillermo, yo creo que el que hicimos de cesación tabáquica no lo contamos como tal de esta forma. Podemos valorarlo, pero como fue algo más interdisciplinar o multidisciplinar, algo más enfocado a la cesación en general, no a la cesación en específica desde farmacia comunitaria, yo creo que podemos decir que este es el primer programa oficial de servicios farmacéuticos y el segundo de manera oficiosa. Perfecto, lo has explicado maravilloso. De hecho, yo creo que ya teníamos preparada para una segunda temporada algo más específico de cesación tabáquica, yo creo. Pero hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues hoy vamos a hablar de los SPDs, los sistemas personalizados de dosificación, que hoy por hoy son un auténtico salvavidas del que disponemos en farmacia comunitaria. Sí, y hay que recordar que eso no es un pastillero. Ahora nos lo explicarán un poquito mejor, Sí, pero por favor. siempre me gusta decirlo o acompañarlo porque parece que a veces se puede confundir, pero no es el caso. ¿Tú haces SPDs en la farmacia, Guille? Pues sí, hemos empezado recientemente a hacer SPDs. De momento tenemos solo 2 pacientes, tenemos muy poquitos porque hemos empezado hace nada, pero con mucha ilusión. Pues ya tienes uno más que yo tengo uno, pero lo hago con mucha ilusión también. La verdad es que es gratificante y a mí me gusta, aprendes mucho incluso, yo diría. Aprendes mucho porque tienes que formarte un poquitín y además que el ejercicio profesional de realización de SPDs pues, es algo puramente farmacéutico y exclusivamente farmacéutico hoy por hoy. Sí, sí, y se sorprenden mucho los médicos. Luego contaré alguna anécdota que me pasa con este paciente. Pero Genial. ahora vamos a ponernos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Los errores a la hora de tomar la medicación son la primera causa de fracaso terapéutico. Ojo, y entre estos errores tenemos obviamente la falta de adherencia al tratamiento, donde intervienen de manera fundamental los SPDs. Estos errores provocan en España un gasto de más de 11.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Imagina la cantidad de dinero que podríamos ahorrar y reinvertir en otras cuestiones de salud si fuésemos capaces de justo poner freno a estos errores. Estos errores provocan en España la pérdida de 18.400 vidas al año. Si el dato de los millones de euros era duro, pues peor todavía. Y según un informe de Correo Farmacéutico del año 2016, 3 de cada 10 farmacias en España pueden elaborar SPDs. Mira, me parece poco, ¿eh? Yo pensaba que había más. Pensaba Bueno, que había más cantidad. Que es puedan, ¿eh? posible, Que claro, puedan, que puedan. Es que esta que es la puedan. cuestión. Y ahora también nuestra invitada podrá arrojar un poco de luz sobre este tema, porque que sean capaces de hacerlo, yo diría que el 100%. Otra cosa es que puedan hacerlo, que son cosas, claro, Sí, obviamente que estén diferentes. formados o Ahí preparados está. para ello. Yo creo que eso también es muy importante y hay que destacarlo. Para hacer un servicio, ofrecer un servicio, pues requiere una formación, sea cual sea ese servicio, ¿vale? Que no es que no estemos preparados, es simplemente pues que requiere pues estar un poco más al día, se puede decir, de las características de esa oferta de servicio que vas a dar. Ujú. Una formación y una Pero acreditación. sí, exacto, dicho así más formalmente. Siempre eres tan formal, ¿eh? Bueno, Es broma. lo intento, Irene, lo intento. No siempre lo Ya, consigo, pero siempre lo intento. muy bien. Pero bueno, sí que es cierto que es muy útil para la población. Desde mi punto de vista, deberíamos de atrevernos a hacerlo más, que a veces yo creo que por comodidad o por una situación de ir al día a día y no perder tiempo, que a veces la gente lo ve como una pérdida de tiempo a nivel de farmacia,
pues no nos enfocamos en la parte importante para nosotros mismos y para nuestra profesión, que pueden ser los SPDs. ¿No crees, Guillermo? Precisamente yo creo que ahí está la cuestión, en el enfoque. Y en lo que dices, que hay quien lo puede percibir como una inversión del tiempo que no tiene frutos, pero quizás nuestra invitada del día de hoy puede igual darnos un poquito de luz en este sentido y aportar una dosis de conocimiento y de sabiduría para que quien esté en ese punto de duda salga de ella. Pues nada, a ver si conseguimos que en vez de 3 de cada 10 sean 4 de cada 10. Vamos a pasar... O 6. O 6, eso sí, bueno, pero qué ambicioso. Vamos a pasar a la entrevista. Pues hoy tenemos con nosotros a Lidia Chaparro León. Ella es farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Bueno, Lidia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros por invitarme a participar en este podcast y daros la enhorabuena por este espacio de divulgación científica que tenéis. Gracias. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias. A ver, Lidia, para ponernos un poquito al día, conocerte un poquito más, ¿cuál es tu labor en el Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara y cuál es tu relación un poco con los farmacéuticos comunitarios de la provincia? Pues respecto a mí, yo soy farmacéutica de un departamento que se llama Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara. ¿Cuál es mi labor? Pues dar soporte a cualquier farmacéutico que quiera implantar un servicio en su farmacia, desde la indicación farmacéutica, la dispensación, la conciliación de medicamentos, la adherencia terapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la cesación tabáquica y, por supuesto, el SPD. Trabajamos pro servicios y participamos en proyectos de investigación, damos formación, impartimos talleres a los colegiados, asesoramiento in situ visitando a las farmacias para que implanten estos servicios, impulsando la participación en congresos, premios, publicaciones, promocionando la salud, por ejemplo, dando charlas educativas a la población. Bueno, todo lo que tenga que ver con servicios, ese es mi trabajo. Es un trabajo muy variopinto, pero de verdad deciros que muy gratificante. Es muy bonito. Enriquecedor. Sí, me ha parecido alucinante. ¿Sabéis de algún otro colegio que lo haga? Sí, hay más colegios que tienen formadores colegiales que solo están dedicados a servicios. Sí. Me parece súper interesante, lo desconocía, ¿eh? Para que veas que a veces, no sé, yo personalmente por mi zona sí hay, lo desconozco. Que es posible que haya, no hay que decirlo, tampoco hay que... ¿Pero hay algún colegio, Lidia, que lo haga tan bien como vosotros? Seguro que sí. No, de verdad quiero deciros que creo que es un excelente trabajo que estáis haciendo, porque conozco un poquito de cerca qué trabajo hacéis, qué promoción hacéis entre compañeros farmacéuticos, qué engarce tenéis con las administraciones públicas, privadas. Habéis hecho una pedazo de campaña en redes sociales espectacular justo sobre los SPDs. Y ahora vamos a entrar en harina. Por favor, ayúdanos. ¿Qué es un SPD? ¿Cómo lo definimos? Pues a ver, es una buena pregunta, ¿vale? Esta, porque ni siquiera nosotros los farmacéuticos nos aclaramos sobre lo que es un SPD. A ver, hay un documento de consenso que existe entre la Agencia Española del Medicamento y las comunidades autónomas. Es un documento que se publicó en el año 2021 y os voy a decir textualmente lo que dice el documento, y es que el SPD es el conjunto de actuaciones profesionales farmacéuticas post-dispensación desarrolladas por la oficina de farmacia previa autorización por el paciente, que confluyen en el proceso de reacondicionamiento de todos o parte de los medicamentos que toma un paciente polimedicado en dispositivos de dosificación personalizada con el objetivo de facilitar una correcta utilización de los mismos mediante una buena información al paciente y una adecuada preparación y supervisión del tratamiento. De una forma sencilla, para poder definir más de cara al paciente, a mí me gusta más decir que es un sistema multidosis de un solo uso para organizar los medicamentos, en el que un profesional farmacéutico prepara semanalmente por días y por tomas la medicación sólida del paciente según la pauta prescrita por el médico. Es muy importante y hay que recordar que, tal y como demuestran los estudios de adherencia, lo que realmente aporta valor a la hora de garantizar la adherencia terapéutica no son solo los dispositivos en sí mismos, ¿vale? Sino la fase asistencial que desarrolla el farmacéutico optimizando el uso de la medicación
mejorando la seguridad y la efectividad de la farmacoterapia. Y luego viendo efectos, o sea, las interacciones que incluso pueden haber ahí, que a mí personalmente me pasó con el paciente que yo tengo, que tenía dos medicamentos que producían una interacción, y yo llamé al médico, se lo comenté, lo cambió, o sea, que también cuando te centras un poquito más en el paciente y ves las características, pues también el paciente al final pues está vigilado por varios sanitarios, el médico, el farmacéutico, es como hay un poquito más de control, ¿no? Claro, hay un estudio de la medicación previa antes Claro. de iniciar al reacondicionamiento como tal. Entonces podemos decir claramente que no es un pastillero. Claro. No es un pastillero. Eso es. En mis visitas a las farmacias hay una cosa que siempre decimos y me hace mucha gracia, que es, en esta farmacia está prohibido decir la palabra pastillero. Se dice sistema personalizado de dosificación o SPD. Que pastillero lo diga un paciente, podemos dejárselo, ¿vale? Pero el farmacéutico no puede decir pastillero. Yo es que tuve una discusión con un señor en Instagram por privado, gracias a Dios, acerca de este tema, Sí. en el que me decía que no entendía por qué le cobraban por hacer un pastillero. Y yo le volví a explicar, es que no es un pastillero, que el pastillero te lo puedes hacer tú. O sea, que no pasa nada. Eso digo, y le explicaba todo, parte por parte, se lo explicaba bien y me volví a repetir. Es que sigo sin entender, ya lo dejé por perdido, pero sí que es cierto que muchas veces en el mostrador te encuentras en esa situación de cómo lo explico. ¿Cómo les estoy diciendo que, o sea, muchas veces los farmacéuticos vemos la dificultad a la hora de poder expresarlo en el mostrador, ¿no? Porque las palabras tan técnicas no se pueden explicar de esa forma, porque una persona de 80 años o de 70 años muchas veces no lo comprende. Claro. Y caemos en el error de decir hay muchos recursos y lo principal es saber transmitir la información necesaria y darle valor, como he dicho antes, a la parte asistencial, a la que aporta el profesional al final. Meter pastillitas en alveolos y en huequitos, eso lo puede hacer cualquier persona con un poquito de entrenamiento, ¿no? Exacto, o sea, nuestra totalmente. parte es otra, es a la que hay que dar valor. Y no sé si aquí te pongo en un compromiso, pero ¿los servicios se deben de cobrar o no? Sí, claro. Vale, digo yo por si acaso. No sé ninguno. Ya lo sé, pero digo, a ver si... No, por supuesto, luego hablaremos de eso. Muy bien, vale, luego hablamos un poquito más. Entonces, hemos dicho ya que hay evidencia de que los SPDs ayudan realmente a paliar un poco los errores de medicación y que no solo eso, sino que también van a proporcionar un ahorro al Sistema Nacional de Salud, yo creo que también, porque el paciente se pondrá menos enfermo a lo mejor por una posibilidad de una incompatibilidad entre medicamentos, o se tomará mejor la medicación y responderá mejor a los tratamientos. Yo creo que al final también con este tipo de servicios ganamos todos, porque efectivamente, si ahorra el Sistema Nacional de Salud, al final ganamos todos. A ver, tenemos evidencia de los SPDs. Hay estudios internacionales, ¿vale? Es verdad que otros países nos llevan adelanto en este tema. El uso de los sistemas de recondicionamiento se integra en la práctica diaria y en las políticas de salud de varios países a nivel mundial, ¿vale? Para mejorar el manejo de la medicación y, por tanto, la adherencia al tratamiento. Tenemos el caso del representante de la farmacia comunitaria en Inglaterra y Escocia, que ya recomendaba en el año 2010 la prestación y la evaluación de este tipo de herramientas a todos los pacientes que tuvieran problemas a la hora de tomar su medicación. De igual forma, el Departamento de Salud australiano ya en el año 2005 fundó un programa específico sobre sistemas de recondicionamiento con la idea de reducir los ingresos hospitalarios relacionados con la medicación y mejorar el cumplimiento. En Dinamarca se evaluó el impacto de los sistemas de recondicionamiento sobre el uso de la asistencia sanitaria y debido a que hubo una reducción de los días de hospitalización y de las visitas médicas, como consecuencia de esta mejora de la adherencia terapéutica, pues se consiguieron importantes ahorros económicos. Entre los beneficios que pueden provocar o que provocan los sistemas de reacondicionamiento descritos y que han mejorado la adherencia terapéutica se incluyen, por un lado, que permiten un mejor control y organización por parte de los pacientes y o de los cuidadores que toman medicamento. 2, que disminuye el estrés de los pacientes a la hora de tomar decisiones sobre en qué momento debe tomar cada medicamento, sobre todo en el caso de los pacientes polimedicados. Sí.
y además ayuda a superar algunas barreras para la correcta adherencia al tratamiento, como por ejemplo recordar si una determinada dosis se ha tomado, ¿vale? O nos hemos olvidado. La destreza necesaria que tiene que tener el paciente para manipular varios envases en cada toma o incluso dificultades para leer o identificar las cajas de los envases. Entonces, en cuanto a estudios nacionales, pues contamos con varios estudios. Está el estudio SPD Valor, que es un estudio que evalúa el impacto clínico y económico del SPD en pacientes hipertensos polimedicados en farmacia comunitaria. Entre sus resultados se vio que hubo una reducción del número de comprimidos y de principios activos y el 48% de los pacientes controlaron su presión arterial tras 6 meses de seguimiento. Impresionante. Asimismo, hay otro estudio sobre adherencia terapéutica en pacientes trasplantados con tratamiento inmunosupresor que sugiere que estos pacientes presentan mejor tasa de adherencia que los que autocontrolaban su medicación. Hay otro estudio que se hizo en época pandémica, el estudio SPD COVID-19 Andalucía. Ahí se midió la adherencia a los tratamientos crónicos para enfermedad cardiovascular y o diabetes durante la pandemia, como he dicho, y se han comparado pacientes ambulatorios que utilizaban SPD con población general. Es verdad que los resultados todavía no se han publicado, pero me han dicho que próximamente, estoy hablando en este mes, los tendremos disponibles. Y ahora mismo... Me han chivado que son buenos. Y me han chivado que son buenos y espero que sean buenos. No llegamos por los pelos, ¿eh? No llegamos por los pelos. Ahora os voy a dar una primicia, porque en este momento se está llevando en este momento en Castilla-La Mancha un estudio sobre la evaluación de los sistemas personalizados de dosificación. El estudio se llama Evalúa SPD, ¿vale? Y el objetivo principal de este estudio va a ser evaluar el coste-efectividad del uso de SPDs en las farmacias de Castilla-La Mancha, ¿vale? Se está haciendo en pacientes mayores polimedicados y se están trabajando en 3 patologías: hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia. ¿En todas las provincias de Castilla-La Mancha, las 5? En todas las provincias de Castilla-La Mancha se está realizando en este momento este estudio, Evalúa SPD. Un estudio de coste-efectividad. Pues vamos a hablar un poco del coste. ¿Cuánto crees que pueden ahorrar los SPDs en cuestiones económicas a las comunidades autónomas o al propio Estado? Pues bueno... ¿Con qué hipótesis trabajáis en este estudio? Pues bueno, aquí la hipótesis es que ahorra dinero, ¿no? Que se invierte, o sea, que se utilizan menos recursos sanitarios, ¿no? Que se mejora, que hay un impacto clínico, económico y humanístico del paciente cuando está utilizando. Esa es nuestra hipótesis, ¿vale? Y esperemos que se cumpla. A ver, en verano vamos a tener los resultados de este estudio Evalúa SPD, que creo que de verdad va a ser un estudio revelador porque va a ser muy importante para negociar con las administraciones sanitarias, porque nos va a dar este impacto económico, clínico y humanístico. Y como he dicho anteriormente, como has dicho tú, Guillermo, pues lo que se pretende es, el objetivo principal es evaluar el coste-efectividad, ¿vale? Para el sistema sanitario, sin duda, el SPD tiene un impacto positivo en cuanto a la racionalización del uso del medicamento y la mejora de los resultados en salud. Según datos del estudio Dioscórides, que se hizo en Castilla y León, el uso de SPD supone de media un ahorro de medicación de 15,20 euros por paciente y mes, lo cual implica un ahorro cercano al 15% en el coste medio de la medicación de cada paciente al mes. Una barbaridad. Es una locura. El estudio SPD Valor, que también midió impacto económico, pues en el grupo SPD consiguió una mayor reducción de la presión arterial con un menor coste de la medicación antihipertensiva, ¿vale? También hay evidencia también en País Vasco que refleja que la intervención con SPD es coste efectiva, pero aquí quiero hacer un pequeño inciso. No siempre el SPD es la única solución a la falta de adherencia, principalmente la falta de adherencia intencionada, donde aparte de estas barreras prácticas, tenemos que trabajar las barreras perceptuales del paciente, como son las creencias que tiene en salud y su motivación. Entonces, si nosotros uniéramos el servicio de SPD y lo asociáramos al servicio de adherencia terapéutica, creo que tendría otros resultados económicos. Sí, muy probablemente, ¿eh? Entonces, en España se estima que si se aumenta un 10% las tasas de adherencia solamente en 4 enfermedades con alta prevalencia, supondría un ahorro de más de 500 millones de euros solo en costes sanitarios directos. ¿Qué ocurre? Un poco son los datos que has dado tú al principio, Guillermo. La adherencia terapéutica es algo muy sencillo y es que el paciente se tome
la medicación tal cual se la ha prescrito el médico de forma correcta. Pero esto que parece tan obvio para nosotros, pues no ocurre siempre en los pacientes crónicos. Además, se sabe que en 3 patologías en concreto, como es la hipertensión, la diabetes y el colesterol, hasta un 50% de los casos de los pacientes no son adherentes al tratamiento. ¿Y esto qué hace? Provoca un aumento del número de recaídas, de reingresos, de agravamiento de las patologías y, en consecuencia, un aumento del uso y del coste de los recursos sanitarios. Genera un gasto en España, pues como has dicho tú, de más de 11.000 millones de euros anuales y además provoca muchas muertes. Con lo cual, de la salud del paciente y más problemas. Claro. Y claro. Este dato del 50% lo hemos comentado en más de un podcast. Sí. Y es que es un dato terrorífico. Yo llevo muchos años diciendo que el medicamento más caro no es el que tiene el precio más alto, es el que se usa mal. Claro, y el que no se usa ya ni te digo lo caro que nos sale. O sea, sí, bueno, en el no uso meto el mal uso. Entonces, en este sentido, en el que estábamos uniendo un poco, he dicho, el SPD con el servicio de adherencia terapéutica, aquí el estudio Adherencia Med tuvo un dato revelador, ¿vale? Entonces, aquí la conclusión que sacó, una de las conclusiones económicas más potentes fue que un solo euro invertido en el servicio de adherencia terapéutica reporta un beneficio al sistema de 38 euros por paciente en 6 meses. Por lo cual, todo lo que os he comentado es ahorro. O sea, sí. Por eso, que si es que al final se ve y se nota. Y ahora, Lidia, a ver, yo soy farmacéutica, no tengo implantada el SPD en la farmacia, pero ¿qué tengo que hacer para poder ofrecérselo a mis pacientes? Luego, ¿a qué pacientes? Y más o menos, ¿cuál sería lo ideal de la media de pacientes para llevar en la farmacia? ¿No? ¿Hasta dónde puede haber cupo? Vale, a ver. La primera pregunta, ¿qué tengo que hacer para ofrecer este servicio a mis pacientes? Pues yo creo que lo fundamental y más importante es formación, ¿vale? O sea, una vez que estás formado, ver si el SPD está regulado en tu comunidad autónoma. No todas las comunidades autónomas tienen regulado el SPD. En caso de Castilla-La Mancha está regulado por el decreto 11/2019 y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es cumplir ese decreto, los requisitos técnicos sanitarios que se exigen a la farmacia. Después, habilitar la zona donde vas a hacer los SPDs, donde vas a almacenar los SPDs y toda la medicación del paciente y preparar el utillaje. Estamos hablando de blísteres homologados, material para manipulación, cubetas o similares para el almacenaje de la medicación que se queda en depósito en la farmacia. Preparar toda la documentación requerida, ¿vale? Perdóname un segundo, Lidia, pero para esa acreditación de Castilla-La Mancha, entiendo que no solamente hace falta que adecuemos el espacio de la farmacia y que tengamos, pues, lo que estoy diciendo, los blisters, el equipamiento necesario para elaborarlos, sino una formación específica. Sí, en Castilla-La Mancha en este caso se exige un curso de mínimo 10 horas acreditado por el sistema de formación continuada. ¿Qué tenéis los colegios? Pero si ya lo pueden dar los colegios, puede ser un curso que hayas hecho tú online, yo qué sé, tiene que ser un curso acreditado por una comisión de formación continuada de SPDs de mínimo 10 horas lectivas. Sí, yo en la Comunidad Valenciana también hay cursos y yo lo hice por el Consejo General, el que yo tengo. Sí, el Consejo General, los colegios, nosotros tenemos cursos, o sea, y normalmente pues los colegios están implicados en ese tema. Que quien quiera formarse lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Totalmente, hay cursos online, algunos gratuitos, otros de pago, pero totalmente. ¿Qué tenemos que hacer además? Seguir un procedimiento normalizado de trabajo, ¿vale? Estamos trabajando en un servicio, pues hay que hacer un PNT donde venga recogido todos los ítems que nosotros tenemos que seguir. Y luego, cuando ya tenemos todo esto montado, nos hemos formado, hemos montado la zona, tenemos el PNT, lo más importante, organización. Organizar al personal, la dinámica de trabajo y el tiempo en el que se va a realizar este servicio. Esto supone una organización integral de la farmacia, ¿vale? Tu segunda pregunta, Irene, era ¿a qué pacientes va dirigido? Sí, ¿a qué tipo de pacientes debería de indicar? Pues a ver, esto se debería de dirigir sobre todo a pacientes polimedicados, crónicos, con pauta irregular y o compleja, con autonomía reducida o también con problemas para identificar o manipular los medicamentos, a pacientes que viven solos o a cargo de cuidadores. Bueno, la verdad es que es un abanico bastante grande. Y en cuanto a lo de cuántos pacientes de media, pues a ver, todo va a depender mucho, mucho del personal, del tiempo y de la organización.
En ¿vale? general. Entonces, en Guadalajara nosotros tenemos casos de éxito de farmacias con 50 pacientes ambulatorios y que lo llevan muy bien, y otras farmacias que a lo mejor se plantan con un número mucho menor, a lo mejor con 15 pacientes se plantan, ¿vale? Por poneros un ejemplo, nosotros en uno de los proyectos que tenemos con la Diputación de Guadalajara, estuve haciendo un cálculo precisamente para contaros, la media de pacientes es de 13 pacientes por farmacia. Muy bien. ¿Por farmacia y farmacéutico? ¿O si No, consideramos que en cada alguna- farmacia tiene un farmacéutico y medio de media, a lo mejor Claro, 10 no, pacientes por farmacéutico? en este caso es 3 pacientes por farmacia. No tengo el dato, ahí me has pillado, Guillermo, no lo he calculado. No, bueno. Algunas, Si estimamos que a lo mejor en Castilla-La Mancha hay 1,5, 1,8 farmacéuticos por farmacia y son 13 pacientes por farmacia, pues a lo mejor 7, 8 pacientes por farmacéutico, aproximadamente. es verdad que es que en la Diputación tenemos muchas farmacias con un solo farmacéutico, muchas, porque son muchas rurales. Claro, la Las ruralidad. tenemos varios. Entonces, por ejemplo, en esta que te he dicho que tenemos un caso de éxito con 50 pacientes, pues aquí o sea, en la farmacia trabajan, si no me equivoco, 3 farmacéuticos, que no significa que los 3 se dediquen al SPD. No, pero sí que es Claro, cierto claro. que... Pero bueno, van sacando todo tipo de cosas. Eso es verdad que ayudan en Em, otra parte. En tu caso, Guillermo, no sé, pero en el mío, por ejemplo, era un perfil claro para SPD, que gracias a Dios lo quiso aceptar. Y era un paciente que tenía una caja metálica, ¿vale? Un polimedicado, pues con más de 10 medicamentos mensuales, que tenía todos los medicamentos sueltos en una caja, abría la caja, cogía y se lo tomaba. O sea, era un poco... Una caja metálica de una galletas caja danesas. de galletas, sí. Un clásico, ¿eh? Sí, con todo ahí metido. Cuando me lo trajo para poder... Vale, cuando le dije, bueno, tráeme todo lo que tengas en casa para la entrevista inicial, un poco de ver las características, es que no sabía qué hacer. Dije, normal, ¿por dónde ¿no? O empiezas? sea, diabético, con problemas cardíacos, diálisis, o sea, un paciente, pues eso, complejo en el sentido también de en sí sus patologías. Y la realidad es que ha mejorado un montón. Y como contar así algo particular que me ocurrió, tuvieron que llamar a urgencias, tuvieron que llamar a una ambulancia. Bueno, yo estoy en una zona rural, Lidia, por si no lo sabías, lo mío Sí, es rural. Y tuvieron que llamar a urgencias y cuando le pidieron ¿qué medicación está tomando este paciente? Le sacaron el SPD y se quedaron alucinados y encantados. Los de la ambulancia, ¡madre mía, Claro. esto! Pero si está aquí todo súper claro, súper bien, esto es fabuloso. No lo conocían, o sea, no sabían ni lo que era, pero se quedaron encantados. Yo creo que le hicieron fotos y todo. Algo en plan, porque claro, tú llegas ahí con una emergencia y de forma rápida puedes consultar. Pues tú imagínate otro paciente que le sacan la caja metálica con pastillas. En el mejor de los casos. Por eso, y la verdad es que es súper gratificante. A mí yo estoy muy contenta. Tengo uno, pero vale la pena. O sea, me llena y la verdad es que es gratificante. Y sí que es cierto que aunque se cobra, pero el tiempo que se le dedica es mucho también. Pues también... imaginemos entonces que hemos seguido el ejemplo de Irene, que hemos implantado el servicio, que nos hemos formado, que hemos preparado la farmacia, que tenemos los equipos, y ahora llega el momento de ofrecérselo a los pacientes o a las instituciones. ¿Cómo proponéis a la farmacia que haga esa oferta del servicio? Pues a ver, yo siempre digo una frase que es un poco mi mantra, no sé, de que nadie va a demandar un servicio que no conoce, ¿vale? Eso es importantísimo. Entonces, desde el Colegio de Guadalajara, has hablado antes, Guillermo, de esta campaña publicitaria que hemos hecho y hemos puesto una serie de recursos a disposición de todos los farmacéuticos colegiados para dar a conocer este servicio. Entonces, entre los recursos que estamos utilizando ahora mismo, hay un spot publicitario que hemos utilizado. Mirad, llevamos meses trabajando en esta campaña y he aprendido un montón de marketing y de publicidad yo en estos días. Bueno, he aprendido, entre comillas. Hay que saber. Y hemos utilizado un formato muy creativo y muy visual en el que estamos utilizando como recurso lo que se llama la exageración publicitaria, ¿vale? Con el objetivo de captar la atención del receptor, en este caso de nuestros pacientes. Y entonces, no sé si habéis visto el vídeo, pero bueno, la historia se basa en que el receptor asocia una situación real, o sea, lo que le puede ocurrir a diario al elegir mal su vestimenta de su día a día, con lo que le puede ocurrir si toma mal su medicación.
Entonces, gracias a esta similitud de situaciones, la audiencia, el que está viendo el anuncio, puede establecer familiaridad entre las imágenes y sentirse identificado con la historia que hemos planteado y hacer el anuncio más memorable y que tenga mayor impacto en la mente del paciente, que es al final lo que queríamos. Entonces, estamos trabajando con este spot. Estamos haciendo cuñas, ahora mismo estamos saliendo en cuñas en radio. Pequeño inciso, perdóname, Lidia. Si alguien no ha visto el spot, puede ir a las redes sociales del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara, tanto Twitter como Instagram, si no recuerdo mal, que está publicado en ambas. Sí, además lo tenemos en bio también. En destacado, ahí, bien. Sí. Bueno, como os he dicho, estamos ahora mismo haciendo cuñas en radio, estamos haciendo una gran difusión en redes sociales, estamos saliendo también en prensa escrita y digital en la provincia. Hemos diseñado un GIF para móviles para que se utilice desde las farmacias en sus canales de distribución con los pacientes que tengan. Unos dípticos con unos soportes en las farmacias donde ya el que viene preguntando sobre esto ya tiene una información mucho más detallada de qué es un SPD y precisamente cuál es la diferencia con el pastillero que hablábamos antes. Sí. Unos pósteres en las farmacias y estamos empezando a hacer una cosa que nos está gustando mucho, que son unas jornadas a la población. Entonces, en estas jornadas estamos montando mesas donde farmacéuticos están realizando el SPD y además les estamos haciendo unos circuitos con juegos sobre adherencia terapéutica y el SPD. Y la verdad es que está siendo bastante... Has tocado todos los palos, ¿eh? Sí, no se ha dejado nada. Nada, ningún restillo, ¿eh? Qué bárbaro. Aparte, como os he dicho antes, cuando yo salgo a las farmacias, allí también doy formación in situ en las farmacias. Entonces, ahora lo que estamos haciendo mucho de cara al reclutamiento es que hay que trabajar con todo el personal de la farmacia, que al final está en mostrador, farmacéuticos y técnicos. Todos ellos intervienen en el reclutamiento. Hemos diseñado además unas infografías interactivas donde estamos poniendo ejemplos de pacientes reticentes y argumentos que nos han contado de verdad los farmacéuticos ante las diferentes casuísticas de pacientes que rechazan el servicio. Entonces, yo aquí lo que siempre digo es que hay que hacer muy partícipe a todo el equipo de la farmacia. En el mostrador tienen que estar todos ojo a visor a pacientes que pueden ser susceptibles, como hemos dicho antes, pacientes que no distinguen cajas de medicamentos, pacientes que siempre les falta algún medicamento o no retiran alguno, que eso siempre lo estamos viendo en receta electrónica, personas que tienen cuidadores o familiares a su cargo, que viven solas con muchos cambios de medicación. Por ejemplo, tras un ingreso hospitalario, cuando hay que conciliar medicación, es un momento muy bueno de ofrecer el SPD. Sí, ahí es clave. Ese es clave, porque es un momento muchas veces de agobio del familiar, del tal... Vulnerabilidad también. Efectivamente. Y bueno, pues eso, lo que hemos dicho antes, posologías complejas, todo ese tipo de... Hay que estar atentos. Y es que los pacientes nos están continuamente lanzando mensajes. ¿Lo enfocáis solo a los pacientes o estamos hablando también de enfocarlo a instituciones, centros sociales? ¿A qué centros o qué instituciones podemos acudir para deciros, oye, pues, si tenéis pacientes en esta situación o vosotros sois conscientes de que hay alguien que a lo mejor tal, que sepáis que en las farmacias tenéis disponible este servicio? Claro, por eso estamos haciendo esta campaña publicitaria integral, porque cuando alguien escucha una cuña en radio, ve una esta, pues al final ya le ha llamado la atención el anuncio y ya acude a la farmacia. A ver, estamos poniendo pósteres también pues por ejemplo, en las jornadas que hacemos. Bueno, pues las instituciones con las que estamos trabajando un poco nos ayudan un poco a ofrecer el servicio y a hacerlo conocer. Estamos trabajando con trabajadores sociales, con la Consejería de Bienestar Social. Y ellos también detectan muchas situaciones sociosanitarias complicadas y también nos están derivando a pacientes. Aquí yo creo que es un trabajo en equipo. O sea... Yo personalmente hablé con los trabajadores sociales del pueblo y no quisieron llevarlo a cabo. La verdad, es una pena. Pues esto es, pero poco a poco, ¿cómo se dice? Pico pala. Sí. A lo mejor este te ha dicho que no, pero el siguiente sí. O sea, quiero decir, esto... nosotros ahora mismo, lo que hemos dicho antes, lo que tenemos claro es que este servicio tiene que estar remunerado. Sí, eso está claro. Bueno, y todo. Te iba a preguntar, Irene, si los trabajadores sociales tal vez dijeron o fueron un poco más reticentes porque era un servicio remunerado. No sé, pero yo no les dije que fuera gratis. O sea, me refiero, yo les dije las cosas como eran. No, y sí, simplemente claro, lo ofrecí. No gratis no hay nada. Claro, por eso te lo digo, yo lo ofrecí, fui, se lo expliqué, se lo conté, pero me dijeron que no, pero vamos, ellos también tendrán, o sea, o podrán pedir o a la gente a la que consideren oportuno.
No lo sé, es que tampoco, yo simplemente se lo ofrecí como opción, porque supuestamente todo esto yo creo que está financiado a través de Diputación, no lo tengo muy claro, pero creo que sí. Porque la Pero remuneración, Lidia, lo percibís como una barrera. sí, yo creo que A sí. ver, a día de hoy en nuestra provincia ahora mismo no, porque tenemos diferentes convenios, pero es verdad que cuando el paciente no cumple con una serie de requisitos que se exigen, pues puede ser una barrera. Yo creo que cuando, por ejemplo, un familiar es el que se ocupa todos los domingos de ir a casa del padre, de la madre, a preparar su pastillero Sí, y pierde ahí es ese verdad. tiempo en hacer eso que podría hacer otras cosas con su familiar, yo creo que lo pagaría él antes que el paciente. Yo creo que es puro, muchas veces, desconocimiento. Nosotros estamos lidiando este tema, como te he dicho, pues de una parte porque nosotros hemos conseguido, bueno, en este caso el Colegio de Farmacéuticos, que haya financiación, ¿vale? Por determinadas instituciones. Está claro ¿Se lo que se pueden hizo. decir las instituciones, los convenios? Sí. Nosotros ahora mismo tenemos, bueno, empezamos en el año 2015 con Obra Social La Caixa. Este convenio acabó en el 2019, pero ahora mismo tenemos 3 subvenciones de 3 proyectos con la Diputación Provincial. Empezamos en el 2020 con el Ayuntamiento de Guadalajara en el 2021 y en el 2022 con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que es el municipio más grande después de la capital. Hoy en día estas 3 instituciones están subvencionando el SPD en pacientes de nuestra provincia y estamos solventando el tema de la remuneración. Pero como os decía antes, esto es un servicio post-dispensación, ¿vale? Tiene una serie de responsabilidades y de compromiso por parte del farmacéutico y yo creo que aquí los colegios de farmacéuticos deben de conseguir incluir o por un lado el servicio en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Como estamos viendo en otras comunidades autónomas, estamos hablando de País Vasco, Galicia, o conseguir otras vías de financiación, ya sean públicas o privadas. Sí, pero la cosa es moverse, sí, totalmente. Ahí... Y me sorprende yo la cantidad de médicos que desconocen el servicio. Porque en Twitter alguna vez lo hemos comentado y muchos de ellos desconocían que esto existía. Y yo personalmente sí que con mi médico que hay en el pueblo lo he comentado y le he dicho que ofrezco el servicio y muchas veces le llamo y le digo si ves algún paciente, hemos hablado de alguno al que desde los dos hemos ido hablándole del servicio porque consideramos que es necesario y hemos cogido fuerza, pero porque realmente es útil para él. Una persona pues con 93 años, vive sola, no ve bien y entre los dos pues lo intentamos, aunque se niega por completo, pero sí que es cierto que es útil para ella. Pero es importante dar a conocer también desde nosotros, o sea, de la farmacia no dar por hecho que todo el mundo lo sabe, como bien has dicho, que hay que informar y hay que educar a todo en general, porque a lo mejor desconocen el servicio y es algo útil que puede llegar a cualquier persona. Para todos estos médicos hay que facilitarles el enlace a la guía SPD de SEFAC, que está avalada por Semergen, si no recuerdo mal, ¿no? No sé si por SEFIC también, pero bueno, por Semergen. Sí. Y que hay firmantes médicos de Semergen. Entonces, pero si es que cuando lo conocen lo ven súper interesante, si es que no... Eso o sea, yo creo que es que hay que dar información. Es simplemente yo creo que nosotros aprovechamos cualquier contacto médico, pues en una jornada, en un curso, en una llamada, en lo que sea, para siempre hablar del SPD. Y hay mucha gente que lo conoce y lo valora, y hay gente que es que no lo conoce. Y cuando lo conoce, os puedo asegurar que aquí en Guadalajara tenemos derivaciones de médicos a farmacias. Pero porque lo conocen, claro, si es que ese es el problema, es el desconocimiento. No, de verdad, yo todavía no conozco a ningún médico que haya dicho que esto no sea útil. O sea, al revés, es que simplemente lo desconocen. ¿Y te consideras que debería estar implantado en todas las farmacias de España? Pues a ver, yo creo que no todas las farmacias están orientadas de la misma manera, ¿no? El servicio, como hemos visto antes, requiere formación, tiempo, infraestructura, que puede que no todas las farmacias tengan o quieran invertir. Yo, de todas formas, quiero hacer una reflexión aquí y es que hay un estudio exploratorio del papel de la farmacia en el futuro y que indica que el 74% de los pacientes demandan este servicio, el servicio SPD. Es el servicio más demandado después de la medición de parámetros clínicos. Ahora tú, como titular de la farmacia con este dato, ¿qué harías? A ver, yo soy rural y la inversión no ha sido para mí excesiva. No tiene por qué. Me refiero para lo que yo no es algo... Otras cosas sí que me las he pensado más. Pero esto, personalmente, de hecho, ya a día de hoy
lo que he invertido con un único paciente, con el tiempo que llevo, ya lo he igualado. Tampoco es que, no sé si lo Claro, he llegado a recuperar, pero igualado. hay niveles y Igualado. niveles, porque no es lo mismo probablemente los equipos de los que dispongamos Irene y yo, que tenemos Claro, uno y lo dos mío es pacientes, de los manual. que Lo mío... disponga el farmacéutico que comentabas antes, la farmacia que comentabas antes, que tiene 50. Pues claro, hay Pues que adecuar el nivel todo, a lo que podemos ofrecer. Por eso. efectivamente. Y A lo si mejor pudieras... vosotros habéis empezado con un reacondicionamiento manual, pues Sí, cuando llegáis al número de pacientes, pues os pasáis a un semiautomático. sí, Es decir, es que se pueden hacer muchas cosas y no hace falta, o sea, todo vale mientras esté bien hecho. sí. Y si pudieras pedir un deseo así relacionado con las SPDs, ¿cuál sería, Lidia? Pues a ver, yo voy a recurrir al genio de la lámpara y Muy voy a pedir bien. Prota, 3 deseos muy rápidos, porque uno me parecía, Bueno, perdonadme, muy rápido. Uno tiene que ver con la parte económica, ¿vale? Que el SPD tiene que estar remunerado, ¿vale? Sí, Y que estaría muy bien que entrara en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y que fuera remunerado por ese lado. te pongo en un compromiso, Lidia, si te pregunto la cantidad. Ese dato lo vamos a tener lo estamos midiendo en este momento en Castilla-La Mancha, porque lo necesitábamos y necesitábamos evidencia de Correcto. cuál era ese dato, medir tiempos y hacer una media. Entonces, yo no me voy a atrever a dar un dato que no tenga evidencia científica, ¿vale? Vale. Pero en breve lo vamos a tener. Pues Pero lo informaremos cuando lo tengamos. Prometemos añadir un corte de voz cuando lo tengas al podcast. Vale. Luego, el segundo deseo tiene que ver con la fase asistencial y lo que hemos hablado. El SPD se tiene que hacer con profesionalidad. Si nos limitamos a meter los comprimidos en alvéolos, no estamos dando valor al SPD, ¿vale? Cualquier persona con un poquito de entrenamiento lo podría hacer igual que nosotros o mejor. Y el tercer deseo, y este tiene que ver más con la fase técnica, es que necesitamos, y esto ya es un brindis a los laboratorios, más estudios sobre estabilidad de los medicamentos en el SPD. Que se incluyan estos estudios en su ficha técnica y que ayuden al farmacéutico a la hora de tomar decisiones al recondicionar los medicamentos. Buenísimo también. Qué bien. Y no lo habíamos tenido en cuenta. Esos 3. Muy bien, pues a tenerlos en cuenta. Por si alguien nos está escuchando, que lo tenga en cuenta. Alguien que afecte a este tema. Bueno, pues nada, Lidia. Administración, Claro, por industria, pues toda esta gente vamos buena a y pasar, si agradable y queréis, maja. chicos, vamos a pasar al juego de bulo, ¿verdad? Bueno, pues para rematar la parte de entrevista, vamos como siempre al juego de bulo, ¿verdad? Lidia, te vamos a hacer una afirmación, bueno, nos la haremos entre nosotros y hay que decir si es bulo, ¿verdad? Y así en plan cortito, Guillermo, recuerda, cortito, explicamos el porqué. Es que Guillermo se me enrolla siempre, por eso es Lidia, no por otra cosa. Vale, yo voy a Bueno, intentar venga, también. empieza tú, Guillermo. Empezamos con este juego. Lidia, no es necesario estar acreditado para realizar un SPD. A ver, no en todas las comunidades autónomas esto está regulado. En algunas es obligatorio y en otras no. Es muy recomendable estar formado. Y el documento de consenso, el que hemos hablado antes de la agencia y las comunidades autónomas, dice que la formación de los farmacéuticos tiene que ser continuada y actualizarse. Y yo creo que aquí los colegios de farmacéuticos tenemos que implicarnos. Guillermo, voy a por ti. Los SPDs son la solución a la despoblación rural. Vamos a cerrar todas las farmacias rurales y enviemos por correo SPDs completos. ¿Bulo, verdad? A ver, Te mato. que son una solución a la despoblación rural, pues aquí obviamente pueden tener una buena parte de favor para la población rural. Pero lo de cerrar las farmacias rurales y enviar por correo los SPDs no tiene mucho sentido. Más allá, incluso porque tú no envías por correo un SPD, puedes enviar un pastillero. Pero un SPD no lo puedes enviar por correo, porque implica algo más. Es todo lo que hemos estado comentando ahora mismo. Esto yo creo que no tiene mucho sentido. No tiene nada de sentido. Muy bien. Pues Lidia, voy a por ti. Los SPDs son un sistema que no interesa a los médicos. Pues no, todo lo contrario. Cuanto más se conoce, más se involucran. Y como os he dicho antes, tenemos casos de derivaciones a farmacias de pacientes con el reclutamiento hecho por el médico. Hace falta mucha información. Y de hecho, hemos acudido a centros de salud de Guadalajara a dar a conocer el servicio y de verdad que ha sido muy bienvenido. Muy bien, pues repetimos contigo. Los pacientes que utilizan SPD tienen más problemas a la hora de tomar medicamentos que los que no se pueden reacondicionar.
Pues esto habrá que estudiarlo, no conozco evidencia al respecto, pero a ver, en principio mi hipótesis me diría que no parece ser una barrera. Los medicamentos no reacondicionados se encuentran descritos junto a la pauta posológica en una de las etiquetas del SPD, con lo cual aquí lo importante es entrenar bien al paciente de cómo tiene que utilizar el SPD y dónde tiene que buscar la información de la medicación que no está reacondicionada. Totalmente. Perfecto. Irene, cerramos contigo. Realizar SPDs requiere mucho tiempo, mucho espacio y mucha preparación por parte del farmacéutico. Como siempre me gusta esta frase, sí, pero no. Sí, pero... sí. A ver, requiere tiempo, requiere espacio y preparación, pero tampoco requiere en exceso, es decir, no te va a impedir hacer otro tipo de actividades ni otro tipo de cosas a nivel diario en la vida de un farmacéutico. Pero vamos, que yo creo que es eso, sí, pero no. Sí, pero... Pues nada, si os parece bien, vamos a pasar a la noticia. Bueno, pues la noticia es la siguiente. Farmacias y Xunta ultiman la llegada de la concertación de los SPDs. Que bueno, Lidia, ya lo has comentado un poquito por encima antes, que era el tema de que se habían concertado los SPDs, ¿no? Que era un paso adelante, se puede decir, para lo que nosotros en general estamos, yo creo que buscando, o el objetivo que es reconocer pues ese trabajo que se realiza, ¿no? Más o menos. Yo creo que en Albacete a nivel rural se hace, ¿verdad? ¿Lo conocéis, no? Albacete tiene un convenio como el de Guadalajara con la Diputación Provincial. Con la Diputación, sí, ¿verdad? Pero no está a nivel del Sistema Nacional de Salud. Vale, pero bueno, ya es un paso, ya es un camino también para avanzar. Yo es que conocía el de Albacete, por eso me... ¿El de Guadalajara no lo conocías, Irene? Pues es que casualmente, viniendo de un congreso de unas jornadas de SPDs de CEFAC, coincidí ¿sí? En el tren con la persona que implantó eso en Albacete. Y me lo estuvo contando y no lo conocía. Y entonces por eso conocía esa situación. Casualidad del mundo que estuvimos juntos en las jornadas y fue en el tren donde llegamos a coincidir. Pero es por eso también la importancia de ir a sitios, a jornadas, a cursos, porque te puedes enterar de un montón de cosas. Pero no conocía el de Guadalajara, ¿eh? Pues llevamos mucho recorrido. Pero me parece súper interesante, no solamente por todo lo que hacéis, sino porque también nos ayudáis al resto para poder iniciar ese camino. O sea, habéis abierto camino para que nosotros podamos seguir detrás un poco para intentar conseguirlo. Es que me parece impresionante. Yo cuando me enteré del de Albacete llegué corriendo aquí a Alicante. ¡Ay, Dios! Venga, vamos a intentarlo. Todavía no, pero poco a poco. Estamos abriendo camino. Pero bueno, me parece muy interesante este punto y creo que deberían de las comunidades seguir trabajando en ello, que no dudo que lo estén intentando. Eso es cierto. No sé, en Madrid, Guillermo, ¿tú conoces? Sé que hay más casos. En Toledo lo hemos estado intentando, pero bueno, los ejemplos que ponías antes de País Vasco y Galicia, yo creo que son los ejemplos haciendo sí. los espejos donde hay que mirarse, y desde el Colegio de Guadalajara estáis haciendo una labor impresionante. Y aquí es donde tenemos que llegar a esa concertación y que esté todo atado y bien atado y un reconocimiento y una remuneración. Exacto, totalmente. Yo creo que es un buen final. Es un buen final. Pues nada, Lidia, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Ha sido impresionante. Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme participar y contar la experiencia del Colegio de Guadalajara. Gracias por darnos. Si quieren nuestros oyentes encontrarte, ¿dónde pueden hacerlo? Pues yo creo que lo más fácil es en el Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara, donde estoy desarrollando mi trabajo y donde vais a poder seguir toda esta serie de campaña publicitaria de SPD y todo lo que hagamos. Podéis encontrarnos en Instagram, somos @cofguadalajara. Estamos también en Facebook, en Twitter. Tenemos nuestro propio canal de YouTube también. Ya está. Ahí está él. Completo todo, completo. Súper completo. Bueno, Lidia, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Ya sabéis dónde podéis encontrar a Lidia y al Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara. Y recordad que a nosotros nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita. Y si queréis podéis mandarnos las preguntas a nuestro canal de Telegram. Recordad
que somos @oticonsejo y @docfarma, y que también podéis enviarnos las notas de audio para poder participar en los próximos programas. Próximamente sabéis que abriremos una dosis, la dosis de compañeros, en las que pondremos vuestros audios. Recordad que sea con un buen sonido. Sí, y que no sean muy largas, por favor, de 1 o 2 minutos como máximo. Os esperamos en @la diferencia está en la dosis.